Seguimos en sustitución de importaciones, creo que esta por lejos va a ser la clase más larga de todo el cuatrimestre. Vamos a la etapa postperonista, digamos, ¿no? En el 55 se produce la llamada Revolución Libertadora que derroca a Perón y comienza un periodo de gobierno militar. Y tenemos del 55 al 75, en esos 20 años, estamos hasta del 55 al 76, podemos decir, tenemos etapa de gobierno, o sea, una alternancia cívico-militar, etapa de gobierno militar, Frondizi, etapa de gobierno, golpe de Estado, etapa de gobierno militar, Ilia, golpe de Estado, etapa de gobierno militar, llega nuevamente Perón a través de primero Cámpora, renuncia a Cámpora, asume las Tigris, vuelve Perón al poder, fallece Perón, queda su señora, golpe militar en el 76 y nueva etapa que cambia las relaciones políticas. Así que es una etapa de mucha convulsión dentro de Argentina, pero donde buena parte de la inercia que traía el turismo sigue, pero hay cambios políticos muy fuertes. Y sigue teniendo el Estado una presencia muy fuerte dentro de todas las decisiones en general y de la parte turística en particular. Entonces, ahí tenemos el tratamiento de Perón por la Revolución Libertadora y demás, y algunos hitos. En el 57, la Dirección Nacional de Turismo va como organismo descentralizado. Bueno, la Don Club que empieza con su revista recién en el 61, el Turing había empezado bastante antes. Y acá sí, esto es un hito de bastante importancia, es un periodo que va del 66 y hasta el 73, donde se inicia un proceso de planificación turística fuertemente vinculado a una mirada económica, digamos, ¿no? Con una influencia del modelo español, sobre todo, ya vamos a ver. En el 67 se parte, digamos, el organismo oficial de turismo, y el turismo con la mirada económica pasa a manejarlo la Dirección Nacional de Turismo, y el turismo bajo la mirada social pasa al Ministerio de Bienestar Social. O sea, hay como dos organismos que se manejan estéreo. Hay dos organismos de turismo, uno con una impronta y otro con una impronta absolutamente distinta. En el 71 se convierte en Secretaría de Turismo. En el 73 el turismo pasa al Bienestar Social. En el 73 llega nuevamente Perón al poder con su tercer mandato. Vamos entonces con esta última etapa de sustitución de importaciones en la etapa postperonista. Acá Capanegra nos ubica en los valores del momento y cuál era el contexto, digamos, y esto voy a explicarlo brevemente, no lo leo, como para que ustedes lo tengan como parte bibliográfica. Esta parte de Capanegra no está en el texto de Capanegra que tienen ustedes como bibliografía básica, pero en realidad lo que se da en ese momento a nivel internacional, hay digamos, en la etapa de posguerra, Europa estaba en la etapa de posguerra, viene el Plan Marshall reconstruye, sobre todo Alemania, pero reconstruye a buena parte de Europa, y España empieza a jugar, España que no había estado en la Segunda Guerra Mundial, empieza a jugar pero sí había tenido su guerra civil, y Franco en el poder empieza a jugar un papel, digamos, bisagra, y el apoyo a España, que venía con ciertos recelos, porque Franco venía mirado con ciertos recelos desde algunos sectores, digamos, de fuera de España, y empieza a generarse inversiones en España con una estructura fuertemente técnica pensadas específicamente en el turismo. Y España es un ejemplo muy particular para estudiar la actividad turística, pero
España empieza a tener ingresos que empiezan a equilibrar su balanza de pagos por la compra de artículos importados, de compra de manufacturas, a partir de los ingresos que le venían por la actividad turística. En ese contexto, digamos, se da lo que, digamos, la Conferencia de Roma, que es una conferencia que se genera en las Naciones Unidas, se genera un documento, que es el documento que acá resalta, del cual siempre habla mucho Capanegra, que es el documento de Kurkraft, que se da un año antes de la Conferencia de Roma. Ese documento es preparado para el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que sería la previa del Banco Mundial. Estamos en el momento de posguerra, ¿no? Y el documento es sobre el desarrollo económico de España, y dentro del documento habla específicamente de la parte turística de España. En ese informe empieza a ser este informe, y parte de los técnicos que trabajaban en España empiezan a ser divulgadores de una forma de ver y de hacer el turismo que tiene mucho que ver con el mercado y que tiene, digamos, una mirada del turismo, entre comillas, despolitizada, ¿no? Entre comillas, porque en realidad es fuertemente política, digamos, ¿no? Pero donde se lo busca abstraer de la cuestión política, y donde aparecen los cuerpos técnicos como las personas capaces de poder llevar a cabo el desarrollo de la actividad. Entonces, dentro de ese contexto, entre la explicación y lo de Capanegra, creo que va a estar entendido el contexto para poder entender esta etapa que se viene, ¿no? Los años 55 al 66, donde se observan las primeras manifestaciones de las políticas públicas del cambio de concepción del turismo como factor de desarrollo para el país. El segundo momento comprende el periodo 66-76, cuando definitivamente se institucionaliza esta concepción de los organismos internacionales, y el turismo internacional se resignifica como una política económica y se plantea su planificación. Hay un cambio de concepción que se da en Argentina, pero no solo en Argentina, ¿no? Sino que se está dando a nivel mundial. El cambio en la conducción del país devino también en un giro en la forma de concebirlo y estructurarlo. Así, con el derrocamiento del peronismo, el turismo social fue desplazado a un plano secundario dentro de la agenda pública del gobierno. Del turismo social se pasó a un turismo especial destinado a los sectores sociales más vulnerables, los llamados los pobres. De esta manera se retornaba a la desigualdad social tan ambicionada por las fracciones liberales del gobierno. Por el otro, se comienza a asignar mayor importancia al turismo internacional, al concebirlo como factor de desarrollo. Todo ello bajo la influencia de la doctrina difundida por las Naciones Unidas sobre la importancia del turismo internacional, especialmente para los países subdesarrollados. Acá está, digamos, en esta, cuando estamos hablando de la doctrina difundida por las Naciones Unidas, es el comienzo, o sea, que es mediados del siglo XX, y es el comienzo de la generación de valor. Estoy, digamos, mezclando Jaguaribe en esto, ¿no? De la generación de valor que dio o que concibió la forma de darse el turismo, por ejemplo, en Caribe, y que la idea que se propaga, digamos, y que en líneas generales el planeta completo consume, es que los países subdesarrollados pueden, a partir de la actividad turística, conseguir niveles de desarrollo. O sea, el famoso turismo como factor de desarrollo, que Descartes se lo pregunta, inclusive como título de un libro, y que nosotros ponemos en el centro de la escena como una pregunta para que quede clavada, digamos, y que en palabras de Capanegra es la gran promesa incumplida que el turismo tiene, digamos, ¿no? El traer desarrollo a esos países. Con el nuevo gobierno de facto se inició un proceso para desperonizar también al turismo. Esto se puede observar en diferentes manifestaciones que visibilizan
el desprecio que sentían las facciones liberales por todo aquello que tuviera que ver con el peronismo. Esto queda ilustrado en el relato que realiza Fernández Balzano. Esto sobre todo tenía mucho que ver con la Fundación Eva Perón, ¿no? Pero está interesante, queda el relato para que lo lean y que da cuenta mucho de este proceso que tenía que ver con directamente sacar del imaginario de las clases populares a Perón. Y esto que hace referencia a algo que sucedía en un hotel que era parte de la Fundación Eva Perón, que era un hotel termal que existía en Puente del Inca. Si estuvieron en Mendoza, en la parte de Puente del Inca, esto es Puente del Inca actualmente, bueno, la foto del año 18, esta es como era el hotel, que es construido en décadas anteriores y que es parte de la construcción del ferrocarril. Este hotel lo construye el ferrocarril trasandino, que se estaba haciendo el ferrocarril hacia Chile, y que después pasó a manos de la Fundación Eva Perón. El hotel en realidad desapareció por una luz, ¿no? Porque lo tiraron abajo, pero antes de la luz en realidad había estado desmantelado porque era un hotel que estaba vinculado a la fundación, ¿no? O sea, esto era bastante común, pasó en la colonia de Chapadmalal, pasó en la colonia de Río Tercero y en las colonias recreativas de las afueras de la ciudad de Buenos Aires. En un trabajo editado por el Ministerio de Trabajo y Previsión de 1956, bajo el título Tiempo libre y colonia de vacaciones, en su introducción se plantea que se publican estos apuntes con la aspiración de realizar un aporte útil como punto de partida para una reestructuración del Sistema Nacional de Aprovechamiento del Tiempo Libre de los Trabajadores. Sí, de alguna manera, después de ver lo de Muné y Jaguaribe, tenían algún tipo de dudas sobre las connotaciones políticas del tiempo libre, acá está, digamos, cómo de alguna manera era una herramienta fuerte de uso político previo al peronismo, sobre todo en el peronismo, y acá sin duda en el posperonismo, ¿no? En el capítulo 4, Estado actual del turismo social, se puede observar la necesidad de que el gobierno militar comenzara a promover cambios en las concepciones, criterios y políticas turísticas nacionales de cara al futuro. Se menciona la necesidad de promover al turismo extranjero para la reconstrucción económica nacional, dado que se lo considera como una industria de exportación invisible. Así es posible advertir el giro en la forma de concebir al turismo. Vamos a la otra frase. La creación de la DNT, Dirección Nacional de Turismo, mediante los decretos del 56 y 57, dejando de formar parte así de la Dirección de Parques Nacionales, como entidad autárquica dependería de la Secretaría de Transportes del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, con el fin de ejercer todas las funciones esenciales, fomento del turismo interior y exterior, y promover el turismo educacional y social. La DNT, Dirección Nacional de Turismo, se inicia en el 58, sin embargo una de las particularidades es los cambios de directores que se han dado en una enorme cantidad de cambios de directores. Y esa, digamos, acá Castellucci, Daniela nos plantea de alguna manera que estos cambios es probable que haya, que demuestra de la brecha que se da entre la política anunciada y la política real, ¿no? Como veíamos en términos de orden. Durante el gobierno democrático de Arturo Frondizi se aprobó la ley de turismo. En el debate parlamentario es posible observar la visión que se tenía del turismo como política de Estado al concebirlo como una estrategia de política económica. Fíjense que hasta el 55, no solo por el gobierno peronista, anteriores directamente no estaba tomado como política económica. Es acá que nace esta concepción y que rige actualmente, digamos, ¿no? O sea, fíjense dónde está, que va más allá inclusive de quién sea el gobierno a veces de turno. Fíjense dónde está la subsecretaría de turismo de la provincia. Depende, digamos, de la provincia de Buenos Aires. Depende, es una de las tantas subsecretarías del Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires. O sea, hay una mirada, si bien dentro de sus funciones tienen en cuenta algunas otras alternativas, pero la mirada
imperante sigue siendo la de política económica. Nace el tema de la idea de oferta y demanda y el turista como consumidor, ¿no? En las décadas del 60 y del 70 puede ser considerada como un momento de apogeo de este modelo turístico en Argentina, nos plantea Bertoncello. Los destinos turísticos del periodo de élite siguen estando entre los de mayor importancia, pero las profundas transformaciones sufridas los convierten en algo totalmente diferente de lo que fueron en sus orígenes. Como siempre, el ejemplo paradigmático de esto es Mar del Plata. Otros destinos turísticos se incorporan en relación directa con las nuevas condiciones, como es el caso de los balnearios bonaerenses. La práctica turística se afirma como algo natural y necesario para sectores cada vez más amplios de la sociedad, y al mismo tiempo como algo posible y efectivamente experimentado. Al papel que siempre ha tenido el turismo en la producción de la distinción social se suma el de ser también una instancia de inclusión social, y en un juego dinámico entre ambos se instala como una necesidad y como un derecho, que no estaba visto hasta décadas anteriores, ¿no? O sea, esto es un proceso. Entendemos que el mapa turístico argentino es la expresión concreta de esta situación y dinámica social. El mapa turístico argentino se llama el texto, el documento de Bertoncello. En el 67, gracias a la Secretaría de Difusión y Turismo, se dispuso la transferencia de la Dirección Nacional de Turismo a dicha Secretaría. Sin embargo, la complejidad de las actividades de difusión no permitieron dedicarle una debida atención al turismo. Es por ello que se decide crear en el 71 la Secretaría de Turismo directamente vinculada a la Presidencia. O sea, no dependía de ningún ministerio, sino que en el organigrama dependía directamente del Poder Ejecutivo Nacional, ¿sí? Su estructura orgánica es aprobada por la inclusión de General de Planeamiento y Desarrollo. Vamos más adelante. De a poco se va consolidando una gestión centrada en la planificación para el desarrollo del turismo bajo los lineamientos que imponía la doctrina de seguridad nacional. Acá nacen algunas direcciones y donde la doctrina de seguridad nacional impregna la mayoría de los gobiernos militares, impregna la mayoría de las decisiones que esos gobiernos van a tomar, y el turismo no queda excluido, y esto vuelve a estar presente y muy presente del 76 en adelante, digamos, en la vuelta del gobierno militar. Se considera que este periodo se dio de inicio a la planificación económica del turismo en el país, a fin de impulsar su desarrollo. En rigor, la consideración de la planificación como instrumento necesario para el desarrollo económico de Argentina. Si bien durante el gobierno peronista se había impulsado la planificación a escala nacional, estaban los famosos planes quinquenales, justificada a la luz de las necesidades de prevenir la economía local de las fluctuaciones del comercio exterior, y se había incorporado en ella al turismo. Es recién en la década del 60 cuando se inicia su planificación sectorial, o sea, la planificación turística específicamente. Directamente el turismo en la etapa peronista, el peronismo se caracterizó por muchísima planificación, pero el turismo estaba dentro de esa planificación general. No había una planificación, ocupaba inclusive una parte importante, digamos, dentro de esa planificación, pero no había una planificación específica sectorial. Sí nace en esta época. Que esto, digamos, no está citado específicamente a un autor, pero sigue los lineamientos, sobre todo de Capanegra, lo que la producción de cátedra que está planteada acá. En esta planificación económica sigue algunos criterios, como esta línea política de desperonizar al país, donde están los lineamientos que vienen bajados de España. De hecho, Manuel Fraga Iribarne, que es el ministro de Turismo de la España franquista, se convierte como uno de los principales divulgadores de esos valores y de esas líneas de pensamiento, e inclusive viene en persona a varios congresos en Argentina, y en los congresos lo que se generaba era la divulgación de un valor y consensuar valores determinados de una forma de hacer de la actividad turística. La doctrina de los organismos internacionales, que ya hemos planteado y habíamos visto,
plantean las funciones del turismo como las claves para abordar los problemas de los países subdesarrollados, que están tomados como los problemas, el déficit de la balanza de pagos, la desocupación y la desinversión, y para eso se toma que las funciones del turismo son la de generar ingresos, la de puestos de trabajo y la de conseguir inversiones. Fíjense que esto sigue estando vigente, sigue estando dentro de... esto tuvo, no vamos a ver, Capanegra lo explica o lo aborda en profundidad, tuvo un impacto muy fuerte en el nacimiento de las carreras de turismo en Argentina. Entonces, si bien hubo, digamos, dentro de las carreras había una línea crítica respecto a una mirada crítica fuerte de la actividad turística y revisionista, digamos, con los cambios en los gobiernos militares, sobre todo en lo que fue la etapa del 76 al 83, en la cual tuve digamos, la desgracia de estudiar y que pude visualizar, digamos, la falta de bibliografía o cómo solo determinada bibliografía con determinado alineamiento era lo único a lo cual se podía acceder, pero la formación de profesionales se basó mucho en estos lineamientos y buena parte de los profesionales en turismo están formados dentro de este lineamiento tecnocrático donde el turismo es un tema despolitizado, donde el tiempo libre es un tema despolitizado, no se le da una carga política. Nosotros buscamos desde esta materia hacer exactamente lo contrario de este planteo, digamos, ¿no? Y acá Capanegra lo explica, bueno, lo tiene, pero sobre todo se basa en Alicia Gemelli, y acá hay, digamos, cómo se va dando estos lineamientos y cómo se generan los primeros equipos de planificación en la Argentina, que se da a partir de arquitectos, ¿sí? Que tiene a José María Oliver como la cabeza visible. En el momento son dos directores, pero Oliver es lo que queda como la cabeza visible, y dentro de este equipo, de este primer equipo de planificación turística, está un joven arquitecto, Roberto Bullón, ¿sí? Que les debe sonar un poquito. Y esto que se forma en Argentina termina siendo, digamos, la cuna de un pensamiento técnico que se desplaza para trabajar en la OEA en un organismo que se terminó llamando CIFATUR. Entonces, la planificación del turismo en México, el cual tiene una fuerte impronta de CIFATUR, no solo para México, sino para toda América Latina, está formada en parte por este primer equipo que se dio de planificación turística en el 66 en Argentina. Seguimos más abajo, una concepción de desarrollo del turismo que plantea el mismo como un problema técnico cuyo eje explicativo se enraizaba en la noción keynesiana del efecto multiplicador que el turismo tiene, ¿sí? Evitando de esta forma toda connotación política, sociológica e incluso histórica del fenómeno. Este planteo ubica el turismo en términos de oferta y demanda, donde los flujos o corrientes turísticas internacionales se convierten en la base explicativa de su potencial desarrollo, tal como una simple operación de exportación e importación. De esta forma, la demanda turística se erige en principio explicativo de los avatares coyunturales del desarrollo del turismo y se postula como eje para definir los objetivos de cualquier proceso de planificación en la materia, ¿no? Y acá es el lineamiento base que lleva a confundir, digamos, la actividad turística con sistema y al sistema con mercado, y a entender el turismo en base y explicarlo en base a oferta y demanda, donde el turista es turista sí y solo sí es un consumidor, ¿no? Entonces, esa concepción es a partir de este momento que hace fuerza, o sea, comienza en el mundo a mitad del siglo XX y nos llega a nosotros fuerte en la década del 70 y cruza buena parte de la formación académica
en la cual se han formado no pocos licenciados en turismo, no solo licenciados en turismo. En ese mismo año, agregué yo en 1973, para hacer referencia, el nuevo gobierno democrático elabora el Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional. En ese plan se incluye muy escuetamente el tema turismo entre los objetivos y metas a alcanzar de los distintos aspectos de importancia de la vida económica y social del país. La propuesta comprende dos niveles: turismo social y el plan de desarrollo turístico propiamente dicho. Este último está orientado en dos direcciones: promover el turismo interno y el flujo de turismo internacional. O sea, se vuelve la mirada sobre el turismo interno en el 73 y no se deja de lado el flujo de turismo internacional, que era realmente muy pobre, ¿sí? O sea, el turismo internacional empieza a crecer en Argentina recién con la llegada del próximo gobierno democrático, que va a ser el de Alfonsín, para lo cual se debería desarrollar la infraestructura, el equipamiento y los servicios y acondicionar los centros turísticos a fin de satisfacer esos dos tipos de demanda. Este plan, si bien se ajusta al contexto actual de otorgar la importancia al turismo internacional, le da mayor relevancia al turismo interno y recupera el turismo social como para la clase trabajadora y de menos recursos. Al año siguiente, en 1974, el Ministerio de Bienestar Social y la Secretaría de Deportes y Turismo, la Secretaría de Turismo, definen los objetivos generales del plan y para los dos tipos de turismo, el interno y el externo. Y ya vamos al golpe de Estado y comenzamos con el proceso de la ortodoxia liberal. Próximo video.